Revisión de la psicopatía, pasado, presente y futuro. Un ensayo de Sebastián López. Resumen. En este artículo se realiza una revisión de una manifestación muy singular de la violencia llamada psicopatía. Primeramente se realiza una exposición de la historia del concepto de psicopatía y sus controversias hasta nuestros días. Además se ofrece un resumen de las últimas teorías existentes sobre su etiología y sus instrumentos más usados para evaluar y diagnosticar la psicopatía. Se le provee al lector una descripción fenomenológica de la psicopatía explicando las posibles manifestaciones que puede tomar la psicopatía en nuestra sociedad moderna. Se exponen las nuevas líneas de investigación de la psicopatía, como son su dimensionalidad, subtipos y posible identificación temprana en la niñez. Por último, se presentan los últimos hallazgos en relación a su tratamiento y las posibles aplicaciones para el futuro. En estos años es notoria la importancia que ha tomado para la sociedad puertorriqueña el tema de la violencia en la vida diaria de las personas. Puerto Rico se encuentra ante una de las décadas con más asesinatos y delitos de su historia. Con este artículo no se pretende hacer una revisión completa de la violencia, sino que se quiere centrar en un subtipo de la violencia que muchas veces pasa inadvertida por la sociedad y las instituciones dedicadas a su prevención y tratamiento. Es la violencia y agresividad crónica provocada por individuos que la pueden manifestar desde su juventud, caracterizados por conductas violentas, irrespetuosas y antisociales, o por personas que pueden pasar a la vista de las personas como normales, afables y respetuosas de los demás, pero que a la vez son los responsables de una gran variedad y gravedad de delitos cometidos en la sociedad y que esporádicamente toman notoriedad en los medios de comunicación. Estamos hablando de las personas conocidas como psicópatas. Estas personas muestran un grado de insensibilidad que supera nuestra lógica o sentido común. Son pocos empáticos con sus víctimas, muestran una actitud infantil, egocéntrica, impulsiva y agresiva que les llevan a violar todas las leyes establecidas, tanto civiles, penales y morales. Los psicópatas han sido estudiados a lo largo de la historia por la alarma social que provocan en algunos y la fascinación que sus continuas transgresiones de las leyes y normas sociales ocasionan en otros. Este artículo intenta profundizar la controversia, los nuevos hallazgos y teorías relacionados con la psicopatía. Se refiere a un subgrupo de personas que tienen como rasgos comunes un uso parasitario de los demás, la manipulación, la dominancia y un sentido de grandiosidad, insensibilidad afectiva, falta de empatía y culpa,
ausencia de emociones fuertes, conductualmente impulsivos, agresivos y con conductas de alto riesgo. Estamos hablando de asesinos, violadores, estafadores, timadores y maltratadores, entre otros. Historia. El término psicopatía ha suscitado mucha controversia a lo largo de la historia. Para poder entender la controversia y confusión que provocan los términos psicópata o sociópata en la población general y en los mismos profesionales de la salud, justicia y seguridad, se deben primeramente revisar su origen y su posterior desarrollo y evolución. Las primeras noticias sobre la psicopatía se encuentran en el siglo XVII, donde Sáchias ya hablaba de individuos que no obraban ni sentían como los demás. Posteriormente, en los inicios del siglo XIX, Pinel utilizó el término manía sin delirios para referirse a la psicopatía. La describió como una alteración de las funciones afectivas y un impulso ciego hacia la violencia, todo ello sin ninguna alteración de la función intelectual. Pozuelo y Romero y Casas. Más tarde fue introducido en Inglaterra por Pritchard, 1835, usando el concepto de moral insanity, locura moral, realzando su incapacidad de seguir las normas. Describía el trastorno como una afección de la conducta sin delirios y con una capacidad intelectual intacta. Morel, en 1850, introdujo la psicopatía como una degeneración mental, la cual se producía por una enfermedad hereditaria. Esta degeneración era principalmente en las funciones morales. Koch, en 1881, se refiere a la psicopatía como inferioridades psicopáticas, acuñando por primera vez el término psicopatía. Distingue dos formas: la que hace sufrir a la persona misma que la padece y el que hace sufrir a los demás. En Inglaterra, en 1913, la psicopatía fue incluida en el Mental Deficiencies Act, ley del Parlamento que definía enfermedades mentales, el protocolo de actuación y el tratamiento bajo el concepto de imbéciles morales. En 1927 fue cambiado por deficiente moral y en 1959 por trastorno psicopático. Aunque el último término no menciona el componente moral, este quedó desde entonces unido al diagnóstico de la psicopatía. El primero en ver la psicopatía como un desorden de personalidad fue Kraepelin en 1896. Kurt Schneider en 1923 explicó la psicopatía como un desorden de personalidad. Este se manifestaba como un estilo de vida desalmado, como aquel que por su anormalidad sufre o hace sufrir a los demás. Posteriormente, estas interpretaciones fueron recogidas por Schneider, poniendo de manifiesto que existían hasta 10 subtipos de personalidades psicopáticas: hiperrítmicos,
deprimidos, miedosos, fanáticos, vanidosos, lábiles, explosivos, fríos, abúlicos y asténicos. El término psicopatía toma un nuevo impulso y resurgimiento entre los profesionales de la salud con las nuevas aportaciones de Hervey Cleckley con su libro The Mask of Sanity en 1941, donde realiza una descripción fenomenológica interna y externa de la personalidad psicopática. En su obra hace una distinción de la conciencia intelectual y moral. Los psicópatas tienen una conciencia intelectual intacta, pero una conciencia moral menoscabada. Dicen una cosa, pero hacen otra. Reconoce que el psicópata puede imitar la moral y los sentimientos sutiles del ser humano, pero le faltan las emociones asociadas a ella. Realiza una primera diferenciación entre psicópatas funcionales y criminales. Las características clínicas del psicópata según Cleckley 1988 son encanto superficial y buena inteligencia, ausencia de delirios y otros signos de pensamiento irracional, ausencia de nerviosismo o manifestaciones psiconeuróticas, poco fiable, falsedad o falta de sinceridad, falta de remordimiento o vergüenza, conducta antisocial sin un motivo que la justifique, juicio deficiente y dificultad para aprender de la experiencia, egocentrismo patológico e incapacidad para amar, pobreza generalizada de las principales relaciones afectivas, pérdida específica de intuición, insensibilidad en las relaciones interpersonales generales, conducta extravagante y desagradable bajo los efectos del alcohol y a veces sin él, amenazas de suicidio raramente consumadas, vida sexual impersonal, frívola y poco estable e incapacidad para seguir cualquier plan de vida. Posteriormente, el profesor Robert Harrett, utilizando las características de Cleckley, elaboró en 1991 un instrumento para el diagnóstico de la psicología con el nombre de psicopatía, la cual fue revisada para el 2003 con inclusión de participantes femeninas. Su valor diagnóstico y predictivo de reincidencia y uso de la violencia han sido probados en múltiples investigaciones, dándole de esta forma una identidad clínica estable a la psicopatía por primera vez en la historia. Diagnóstico. La personalidad psicopática pasa a los manuales de clasificaciones psiquiátricas como trastorno disocial de la personalidad en el Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades y como trastorno de la personalidad antisocial para Manual de Diagnóstico y Estadístico de la Asociación de Psiquiatría Americana. El trastorno disocial de la personalidad es uno que normalmente llama la atención debido a la gran disparidad entre las normas sociales prevalecientes y su comportamiento. Está caracterizado por de los cuales es necesario un mínimo de 3 a cruel despreocupación
por los sentimientos de los demás y falta de capacidad de empatía. B. Actitud marcada y persistente de irresponsabilidad y despreocupación por las normas, reglas y obligaciones sociales. C. Incapacidad para mantener relaciones personales duraderas. D. Muy baja tolerancia al comportamiento violento. E. Incapacidad para sentir culpa y para aprender de la experiencia, en particular del castigo. F. Marcada predisposición a culpar a los demás o a ofrecer racionalizaciones verosímiles del comportamiento conflictivo. El CIE 10, contrario al DSM, cuarto R, tiene en cuenta rasgos internos tales como la falta de empatía e incapacidad emocional, los cuales ayudan a diferenciar en la población de delincuentes entre criminales sin psicopatía y con psicopatía. En el DSM-1, la psicopatía apareció bajo la categoría de disturbio de la personalidad sociópata. En el DSM-2 aparece como trastorno antisocial y en el DSM-3 y 4 sigue con la misma clasificación. El trastorno antisocial de la personalidad TAP. Para ser diagnosticado, la persona debe tener una edad mínima de 18 años, la existencia de un trastorno disocial, conduct disorder, antes de los 15 y un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás que se presenta desde la edad de 15 años, indicado por 3 o más de los siguientes. A. Fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, como indica B. Como indica perpetrar repetidamente actos que son motivo de detención. C. Deshonestidad, incapacidad por mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a otros para obtener un beneficio personal o por placer. D. Impulsividad o incapacidad para planificar el futuro, irritabilidad y agresividad indicados por peleas físicas repetidas o agresiones. D. Despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás. E. Irresponsabilidad persistente indicada por la incapacidad de mantener un trabajo con constancia o de hacerse cargo de obligaciones económicas. F. Falta de remordimientos, como indica la diferencia o la justificación de haber dañado, maltratado o robado a otros. Como se puede observar, el trastorno antisocial se enfoca solamente en los aspectos conductuales de la conducta delictiva en su afán de ser lo más objetivo posible al momento de diagnosticarlo. La eliminación de los rasgos internos como son la falta de remordimientos emocionales, de culpa y empatía, hace imposible a los expertos en la salud diferenciar dentro de las personas antisociales los no psicopáticos de los psicopáticos. Evaluación. Para la evaluación de la psicopatía en adultos existe una prueba válida. En el 2003, la Psychopathy Checklist Revised, PCLR,
de Robert Hart. Esta prueba ha mostrado validez y confiabilidad en diferentes muestras y países. Ha sido traducida a múltiples idiomas y estandarizada en muchos países. En Puerto Rico no ha sido estandarizada hasta el momento. La prueba se divide en dos grandes factores: interpersonal afectivo y desviación social. A su vez, estos dos factores se subdividen en cuatro subfactores que son interpersonal, afectivo, estilo impulsivo, irresponsable y antisocial. Por último, los cuatro subfactores se dividen en rasgos, en 18 rasgos. También existen dos rasgos que no están incluidos en ningún factor, como son conducta sexual promiscua y frecuentes relaciones maritales de corta duración, llevando el número de rasgos a 20. En algunos estudios se utiliza la Psychopathy Checklist Screening Version como forma de evaluar preliminarmente grandes grupos, produciendo un diagnóstico preliminar que debe ser validado por la PLCR. La PCLSB está compuesta por 12 reactivos divididos en dos factores: rasgos de personalidad y conducta socialmente desviadas. La PCLR está compuesta por una escala de puntuación Likert, cuya puntuación total oscila entre 0 y 40. En cada rasgo de evaluador puede dar una puntuación de 0, 1 y 2 puntos. Una puntuación igual o superior de 30 se considera el punto de corte de la prueba para establecer un diagnóstico de psicopatía. A raíz de las puntuaciones obtenidas por los participantes evaluados mediante la PCLR, se ha definido la posible existencia de subtipos en la psicopatía, lo cual se abordará más adelante. La PCLR tiene un valor predictivo en la conducta violenta y ofensas sexuales en poblaciones psiquiátricas y penitenciarias. Además, predice el pobre aprovechamiento del tratamiento. Para la evaluación de rasgos psicopáticos en jóvenes se suele usar la Psychopathy Checklist, que está dirigida a jóvenes de las edades entre 12 y 18 años. En algunos estudios sobre la psicopatía también se usa la Antisocial Process Screening Device, la cual tiene una fiabilidad interna de 0.72 a 0.82 en la Modified Chilhot Physiopathy Scales, una escala de autorreporte dicotómica con un alfa de 0.82. Prevalencia. Determinar la prevalencia de la psicopatía con exactitud es difícil, porque primeramente, al no estar incluido como un diagnóstico dentro del DSM-4R, ni haber sido incluido en estudios epidemiológicos nacionales a gran escala, no tenemos datos fiables de su prevalencia en la población general. En segundo lugar, muchos de los datos que se tienen son obtenidos de estudios científicos donde la metodología y los instrumentos para diagnosticar psicopatía son muy diversos y algunos
no muy fiables, dando lugar a cifras dispares. El consenso entre la mayoría de las investigaciones estima que la psicopatía se presenta entre 1% a 2% de la población general, aunque para algunos puede llegar hasta un 5% de la población. Cuando se evalúa la psicopatía entre las personas con un diagnóstico de trastorno de la personalidad antisocial, esta prevalencia es de un 15% a un 25%. Subtipologías de psicopatía. El avance en las investigaciones ha identificado posibles tipologías de la psicopatía. Ya Hart, en su libro Sin conciencia, hace la diferencia entre psicópatas predelincuentes y delincuentes. Los psicópatas predelincuentes no significa que no cometan delitos, sino que han tenido la suerte de no ser descubiertos. Otra tipología es exitosos y no exitosos, refiriéndose también a si han sido descubiertos en sus conductas delictivas. Una nueva subdivisión es la creada a partir de las puntuaciones obtenidas en la PSL. Psicópata clásico presenta un puntaje elevado en las 4 facetas. El manipulador muestra un puntaje alto en las facetas interpersonal y afectiva y más bajo en otras 2. Por último, está el psicópata macho obteniendo una puntuación baja en la faceta interpersonal y alta en las demás. Etiología. A lo largo del tiempo, las investigaciones realizadas han encontrado múltiples factores de riesgos que se relacionan con los desórdenes de conducta y la delincuencia. Entre ellos encontramos factores genéticos, biológicos, ambientales y sociales. Factores genéticos. La investigación sobre los genes relacionados a la psicopatía comenzaron evaluando su posible conexión con genes relacionados al trastorno de personalidad antisocial TAP, lo que se ha llamado por algunos autores los genes asesinos. Entre los genes investigados que se identifican con el TAP se encuentran los relacionados con el metabolismo A, catecol o metiltransferasa, COMT, B, las monoaminas monoaminoxidasas, MAOA, y C, dopamina beta hidroxilasa, DBH. Los vinculados a la morfología de los receptores son A, el receptor de dopamina D2, DR2, B, D4, DRD4 y C, receptor de la serotonina 1B, 5HT, TLPR y 2, 5HTR2A. Por último, los relacionados con los neurotransmisores como son A, la serotonina de polimorfismo y B, la dopamina DAT. Las conclusiones de todas estas investigaciones todavía no son determinantes. Los estudios de biología molecular realizados sobre la psicopatía relacionan la forma preliminar del factor 1 de la PCL-R con el polimorfismo taquia de ANKK1 y el receptor cannabinoide de tipo 1CNNR1.
El factor 1 mide los rasgos emocionales e interpersonales de la psicopatía caracterizados por la ausencia de sentimientos y emociones y falta de empatía. También hay indicios de posible relación con los genes MAOA en un estudio con adolescentes, aunque estos hallazgos son muy preliminares para poder sacar conclusiones. Los estudios genéticos están descubriendo nuevos caminos de investigación que están clarificando la interacción entre los genes y el ambiente, como es la epigenética, la cual puede en un futuro muy cercano ayudar a entender la interacción entre los factores genéticos y ambientales para poder explicar el comportamiento violento. Factores estructurales. Las alteraciones estructurales del cerebro que se asocian con comportamientos violentos son, primero, la corteza prefrontal, la cual se relaciona con conductas impulsivas, problemas para desinhibir una conducta, pobre planificación de la conducta a realizar y pobre toma de conciencia de las consecuencias de la conducta a realizar. Todas estas funciones se relacionan con la dimensión ejecutiva de la inteligencia. Y segundo, la amígdala, la cual se relaciona con la falta de empatía hacia los demás y dificultad en la regulación de las emociones, provocando conductas explosivas. Se ha observado también una reducción volumétrica en la amígdala y el hipocampo asociados con el déficit emocional. En un estudio realizado por Jack DeFil, Nard, Coletti y Toga, 2009, se encontró una reducción del volumen de la amígdala izquierda en un 17.1% y derecha de un 18.9% en los sujetos con psicopatía en comparación con el grupo control. Se evidenció también que la mayor reducción de la amígdala, mayor puntuación en la escala de psicopatía, pudiendo indicar una relación entre la alta insensibilidad emocional y una mayor manifestación de conductas violentas, aunque se necesitan más estudios para llegar a conclusiones definitivas. Además, se ha reportado cambios estructurales finos como el de la reducción de la materia blanca prefrontal, posiblemente relacionados con una pobre toma de decisiones, desregulación emocional y daños en el juicio moral. También se ha reseñado el metabolismo reducido de glucosa. En otras líneas de investigación, se ha hallado que los estímulos usados para despertar en las personas respuestas afectivas e interpersonales en los sujetos psicopáticos debe ser una intensidad mayor a los requeridos por personas sin psicopatía. Además, ante estímulos no placenteros, muestran una hiporrespuestas en variables electrodermales, cardíacas y en ondas cerebrales, en comparación con personas normales. Su insensibilidad emocional parece traducirse también en la imposibilidad de identificar las variaciones emocionales en el lenguaje y en las expresiones faciales en otras personas. Todo ello hace pensar a ciertos investigadores que la psicopatía puede ser
catalogada como un trastorno del neurodesarrollo, con toda la polémica que dicha aseveración conlleva desde el punto de vista investigativo, penal y social. Al presente, hay otro debate abierto sobre el origen y desarrollo de la psicopatía. Hoy se entiende la psicopatía como un estilo de vida y de ser, es decir, como un desorden de personalidad. Ahora bien, la pregunta es, ¿este desorden es uno que surge en la juventud tardía o adultez temprana como todos los trastornos de personalidad, o ya se presenta en la niñez solo que no se identifica? Diamantopoulou y Berlust, 2010. La discusión ha tomado un punto medio entre las dos posturas y habla sobre la presencia de rasgos psicopáticos en la niñez, como son la insensibilidad y la desregulación emocional observados en sujetos con trastornos de conducta, que se materializa en la edad adulta en psicopatía. Para explicar esta teoría se ha identificado dos patrones de violencia en la niñez: un patrón persistente del ciclo vital y otro patrón limitado a la adolescencia. Según esta teoría, los patrones persistentes de ciclo vital en los desórdenes de conducta están caracterizadas por la manifestación del rasgo de frialdad e insensibilidad emocional. Estos dos rasgos se relacionan con problemas de conductas más severos, tales como violencia y conductas delictivas de mayor variedad, frecuencia y gravedad, tanto en su juventud como en la edad adulta, mientras que el patrón limitado a la adolescencia en la mayoría de los casos muestran problemas de conducta que desaparecen con la llegada de la adultez. El estudio y predicción de los rasgos de frialdad e insensibilidad emocional en la niñez temprana tiene una gran importancia, debido a que los estudios realizados sobre la efectividad de los tratamientos para psicópatas demuestran, como veremos más adelante, que los tratamientos más efectivos son los realizados de forma preventiva con población de niños y adolescentes. Descripción fenomenológica de la psicopatía. En este apartado se realiza una descripción de los elementos esenciales de una personalidad psicopática a partir de las manifestaciones que esta entidad nosológica ha tomado en el mundo real y especialmente en la sociedad presente. No es fácil primeramente determinar cuáles son las manifestaciones esenciales de la psicopatía en nuestra sociedad, debido a la singularidad de cada persona. Por ello, tomaremos como punto de partida la tipología de Cleckley, como ya hizo anteriormente Harry para sus estudios con la lista de psicopatía. Primeramente, tienen una inteligencia técnica intacta. No se observa en las personas con psicopatía un déficit de la inteligencia. Son personas con una inteligencia intacta, tanto en la dimensión intelectual como moral. Aunque en algunos momentos en la historia de la psicopatía algún autor la llamara locura moral, los estudios modernos nos evidencian que el psicópata sabe lo que está bien y mal.
La dificultad se centra en su control de impulso. Tienen problemas para realizar planes secuenciales efectivos y aprender de los errores. Los psicópatas exitosos muestran un menor daño en las facultades ejecutivas, pudiendo explicar en parte por qué de esa forma evitan mejor ser descubiertos. En segundo lugar, la ausencia de ansiedad. Se sienten cómodos en situaciones tensas y conflictivas. Son personas que muestran un nivel de estímulo para la excitación mayor que las personas no psicópatas. En parte, la falta de ansiedad también está unida a la ausencia de culpa y remordimiento. Muestran frialdad a la hora de llevar a cabo sus actos. Esta frialdad e insensibilidad se ha hecho evidente en estudios donde son expuestos a estímulos emocionales visuales ante los cuales no muestran nivel de ansiedad o aceleración cardíaca ni parpadeo rápido. Son personas que racionalizan sus acciones hasta el punto de minimizar tanto las consecuencias en sus víctimas que terminan presentándose ellos mismos como las únicas víctimas de lo acontecido. Percepción agudizada de las necesidades del otro. Detecta deficiencias en los demás, especialmente en los débiles y necesitados de estima. Su impulsividad y egocentrismo innatos son la base por las que son rápidos en monitorear las debilidades de los demás y de esa forma poder aprovecharse de ellos para su beneficio. La ausencia de sentimientos y emociones evita cualquier tipo de remordimiento que pueda frenar dichas conductas. Los psicópatas son personas con rasgos narcisistas, se creen superiores a los demás y sienten que deberían tener la libertad de guiarse en la vida por sus propias leyes. Apariencia de personas mentalmente sanas. Este es uno de los grandes problemas que tiene la sociedad para entender la psicopatía. La mayoría no pueden creer que existan personas que abusan de los demás y que no tienen problemas con su conciencia. La dificultad estriba en que la psicopatía es un estilo de vida y no una psicopatología o enfermedad mental que afecte la capacidad racional de la persona. No hay alteración del entendimiento o de la realidad, solamente no les importa las consecuencias que tienen sus actos. Son personas sanas mentalmente que pueden llevar una vida normal, pueden ser el vecino perfecto, pero su estilo de vida maladaptativo, marcado por la insensible e impulsividad, los lleva a que cuando quieren algo lo toman sin importar las acciones y las consecuencias. Conducta antisocial persistente e inadecuadamente motivada. No hay lógica en la motivación de su conducta desde un observador externo. Una de las conductas antisociales común al psicópata, pero no la única, es el uso de la violencia para conseguir sus metas. La violencia o agresividad tiene dos manifestaciones, una impulsiva, la cual no es razonada ni planificada, y otra premeditada, la cual ha sido razonada y planificada para obtener un fin. Aunque
A primera vista pueda parecer que la violencia de las personas psicópatas es una impulsiva, afectiva y reactiva. Muchas veces es todo lo contrario. La agresividad o violencia del psicópata es una operativa, depredadora, la cual se ejecuta de forma calculada, aunque en muchos casos desde un observador externo de la sensación. De lo contrario, por su pobre lógica, beneficios versus consecuencias y planificación. Entre las conductas antisociales que realizan se encuentra la estafa, robos, violaciones, violencia doméstica y manipulación. El psicópata no es capaz primeramente de organizar sus conductas con una consecuencia organizada y larga debido a su impulsividad, y segundo, al tener afectada la corteza prefrontal del cerebro, no es capaz de aprender las consecuencias. Fracaso inexplicable. El fracaso en las tareas que lleva a cabo es sistemático. Son impulsivos y se dejan guiar y se motivan por sus deseos egocéntricos. Pueden tener un historial continuo de despidos de trabajos y querellas de compañeros en el trabajo. Irresponsables, no cumplen con sus obligaciones y no le preocupa arrojar por la borda todos sus logros. Su falta de motivación y emociones les hace ser personas despreocupadas por las cosas que no sacian sus deseos más íntimos. Son personas que pueden realizar conductas delictivas para robar dinero por el hecho de sentir que lo pueden hacer, aunque conlleve un despido. Se saben la letra de la canción, pero no la música. Capacidad peculiar de distinguir la verdad de la falsedad. Los psicópatas no tienen problemas en encadenar una mentira con otra con el fin de justificar su conducta y borrar lo que hicieron. La mentira es justificada como vehículo para conseguir una meta. Por ello, pueden mentir en la terapia, en la revisión de su condena ante una junta de libertad o en un juicio con el fin de salir libres. Investigaciones muestran que tienen un mayor poder de convencimiento de las juntas de libertad bajo palabra que los delincuentes no psicopáticos. Incapacidad para aceptar la culpa y falta de vergüenza. No aceptan la responsabilidad por sus actos. Son personas que no sienten vergüenza al ser descubiertos en la mentira ante la mirada atónita de los demás. La vergüenza está compuesta por conciencia de que una está realizando algo mal y la ansiedad de que uno puede ser descubierto. Los psicópatas tienen conciencia de que están realizando una acción incorrecta, pero no sienten ansiedad o nerviosismo por ser descubiertos. Incapacidad para aprender de la experiencia. Por su limitación ya mencionada anteriormente en la corteza del lóbulo prefrontal, los psicópatas realizan sus acciones por su motivación intrínseca, es decir, por su impulsividad de conseguir sus metas narcisistas como sea y en el menor tiempo posible. Pueden simular que aprendieron de sus errores, pero solo es una estrategia para conseguir nuevamente una meta. En fin, en muchos casos,
la libertad o la exoneración de un delito. Persistente patrón autoderrota. Para los psicópatas, sus acciones o consecuencias no son una autoderrota, ya que el fin justifica los medios y las consecuencias. Las personas normales vemos como una autoderrota ser despedido constantemente de un trabajo o ir a la cárcel, pero para el psicópata son las consecuencias necesarias para conseguir saciar sus deseos y poder mantener su sensación de libertad y superioridad. Egocentrismo patológico e incapacidad de amar. No sienten un verdadero amor. Su egocentrismo absorbe cualquier posibilidad de entrega a otros y los convierte en insensible. El amor conlleva empatía, la capacidad de ponerme en el lugar del otro. El psicópata solamente puede ponerse en sus propios zapatos. Los demás son peones para saciar sus deseos egocéntricos. Pueden vivir con parejas para saciar sus necesidades biológicas o porque ello les provee una coartada para aparentar una vida normal. Debido a su incapacidad de amar y sentir empatía, se pueden manifestar con frecuencia como maltratadores despiadados e implacables. Ausencia de introspección. No pueden ponerse en el lugar de los demás y analizar sus acciones. Ausencia de introspección. No puede ponerse en el lugar de los demás y analizar sus acciones. Son personas que saben que sus conductas están mal y que éstas tendrán consecuencias negativas para él, pero las realizan porque pueden más sus deseos que sus cogniciones. Demencia semántica. Incapacidad de interiorizar el contenido emocional de las palabras. No son capaces de entender y prestarle atención a las connotaciones emocionales del lenguaje. En estudios realizados con palabras que tienen una carga emocional fuerte, los participantes con psicopatía procesaban dichas palabras como si tuvieran un contenido emocional neutro. También han mostrado incapacidad para descifrar la connotación emocional del lenguaje no verbal de las expresiones faciales. Reacciones inadecuadas bajo la influencia del alcohol y otras sustancias. Las sustancias inhiben sus controles, realizando más fácil la aparición de sus conductas antisociales. Muchas de sus acciones violentas o delitos se realizan bajo el influjo de dichas sustancias. Se han realizado estudios para explorar la relación de factores genéticos compartidos entre el TAP y el alcoholismo debido a su alta comorbilidad, sin llegar a la conclusión hasta el momento. Respuestas superficiales e impersonales en la vida sexual. Son personas que ven las relaciones con los demás bajo el prisma de su propio beneficio. Algunos psicópatas pueden centrar en conductas de violaciones y abusos sexuales para saciar estas necesidades. Por último, muestran intentos de suicidio fallidos. Pueden ser parte de su conducta manipulativa para controlar a los demás o para conseguir beneficios de salud. Tratamiento. La opinión generalizada sobre la psicopatía es la de un trastorno de la personalidad intratable. Este pensamiento
general es parecido a lo que ocurrió en el pasado con los desórdenes de personalidad, los cuales se veían como casi imposibles de tratar. En el presente, las opiniones más difundidas sobre el tratamiento de la psicopatía se pueden dividir en tres grandes grupos. Primero, la psicopatía no puede ser tratada. En segundo lugar, el tratamiento no solamente no tiene beneficios, sino que hacen al psicópata peor. Y en tercer lugar, encontramos los que opinan que el tratamiento sí mejora la psicopatía a nivel individual y que se deben seguir realizando investigaciones bajo nuevos modelos metodológicos. Se argumenta entre los factores más problemáticos para el tratamiento de la psicopatía su incapacidad para poder sentir y ser empáticos, lo cual dificultan la alianza terapéutica. En una revisión de la literatura de 26 estudios se encontraron como factores negativos para el tratamiento la psicoterapia grupal, la obtención de puntuaciones altas en la PCLR, tener un historial criminal previo y una edad mayor de 30 años. Como factores que pueden ayudar al tratamiento se encontró el tener menos de 30 años, recibir un tratamiento prolongado, tener una puntuación de psicopatía baja, recibir el tratamiento en contexto penitenciario o residencial, cumplir íntegramente con el tratamiento y usar como personal de programa sujetos firmes y asertivos. El principal metaanálisis realizado sobre el beneficio de los tratamientos para la psicopatía fue llevado a cabo por Salekin y colaboradores. En él se revisaron 42 estudios sobre tratamiento para la psicopatía. De esta revisión, los autores sacaron las siguientes conclusiones. A. De los 42 estudios, solamente 8 estudios con adultos y 8 con niños y adolescentes cumplen criterios metodológicos aceptables para ser utilizados para comparar su efectividad. Las conclusiones para la población adulta es que solo 3 de los 8 estudios reportaron beneficios y estos consistieron en reducción moderada de la violencia, menor recaída en agresiones sexuales y mayor fidelidad al tratamiento. En relación a los estudios con jóvenes, los 8 estudios realizados, 6 mostraron mejoría en los participantes en las áreas de reducción de la violencia, mejora en los rasgos psicopáticos, un mejor manejo de los problemas y menos confrontación con la autoridad y la disciplina. Se concluye que los tratamientos con jóvenes presentan una cualidad preventiva de la psicopatía. Salekin y colaboradores, Bales y colaboradores, 2010. Algunos autores defienden la necesidad de elaborar nuevos estudios donde se midan los beneficios del tratamiento en 2 dimensiones, una grupal y otra individual. Además, se debe revisar cuáles son los criterios usados para determinar una mejoría del tratamiento. Podemos concluir, por lo tanto, que para futuras investigaciones se debe fomentar el uso de pruebas validadas para psicopatía como son la PCLR, PCLSB y PCLYB. Diseñar estudios con grupos controles elegidos al azar.
Se debe evaluar los beneficios del tratamiento de forma individual y grupal, y por último se debe determinar y definir específicamente qué cambios son necesarios para establecer que un tratamiento fue efectivo desde el punto de vista de la psicopatía. Conclusión. Podemos concluir que aunque durante mucho tiempo la psicopatía ha sido una entidad clínica controvertida, a la luz de los nuevos hallazgos investigativos podemos indicar que es una entidad clínica necesaria y de mucha ayuda para la sociedad en general. Primeramente por su gran valor predictivo de la repetición de conductas delictivas, violentas y de abuso sexual. En segundo lugar, por la gran habilidad para mentir y convencer a los profesionales de la salud, justicia y carcelarios de su arrepentimiento y cambio de vida. Se debe usar la PCLR como el único método fiable para poder evaluar correctamente la sinceridad del recluso. Es necesario validar las pruebas de psicopatía en Puerto Rico para dar a los profesionales encargados de manejar estas personas los recursos necesarios para poder hacer un diagnóstico correcto de los psicópatas y de esta forma alertar de su manipulación y violencia a las personas que deben trabajar y evaluarlos. Estas pruebas se deben usar como criterio para evaluar las fianzas establecidas. Deben alertar a las juntas de libertad de su capacidad para mentir y a la hora de otorgar beneficios penitenciales. El buen uso de estas pruebas puede ayudar a tener una sociedad y ambientes de trabajos más seguros por su confiabilidad y valor predictivo ya establecido por las investigaciones. Fin de este ensayo sobre la psicopatía, pasado, presente y futuro.